Hola, les doy la bienvenida al episodio 5 de la antología de cuentos para despertar. Respondo un par de preguntas de ustedes que me van llegando. Le llamo antología a este nuevo ciclo porque no tiene la frecuencia de un podcast que se sube regularmente. Son episodios sueltos con los que considero son algunos de los mejores cuentos breves de la literatura contemporánea universal. En principio, elegí para emprender esta nueva etapa algunos relatos que son de dominio público, igual que las traducciones que utilizo cuando los autores no son de habla hispana. Esto nos va a evitar que en el futuro alguna plataforma, compañía o persona requiera que se retiren los episodios, como ha sucedido al respecto de la música que utilicé en los podcasts originales. Me preguntaron dónde estoy mientras grabo estos primeros cuentos. Estoy en mi camarote trabajando en el crucero de Navidad y Año Nuevo de la compañía Celebrity, que salió de Buenos Aires hacia el sur y durante 2 semanas recorre primero Montevideo, después Puerto Madryn, las Islas Malvinas, Ushuaia, el Cabo de Hornos, el Estrecho de Magallanes, Punta Arenas en Chile. Después regresa a Buenos Aires ya comenzado el año 2026. Gracias por los mensajes. Les pido por favor, si disfrutan de este proyecto, que dejen una reseña y una valoración. Son dos cosas separadas, les pido que hagan ambas, ya sea en Spotify o en Apple Podcast o en YouTube. Una reseña significa que dediquen un par de minutos a escribir con el mayor detalle posible lo que deseen decir sobre los cuentos, las narraciones, sobre el proyecto. No alcanza con que digan genial, muy bueno. Y no es importante que hagan literatura cuando escriban. Simplemente para mí, este podcast, para mí, este cuento, para mí, esta narración, lo que sea para ustedes. Y si además lo recomiendan y lo comparten, me van a hacer muy feliz y me van a tentar a hacer y a compartir más. Gilbert Keith Chesterton era un gigante literal y literariamente. Medía casi 2 metros, pesaba 130 kilos, un hombre inmenso que caminaba por Londres con una capa, un sombrero arrugado, un bastón espada, riéndose de sus propios chistes antes de terminarlos. Era la contraparte intelectual de la época en que vivía, mientras sus contemporáneos como George Bernard Shaw o H.G. Wells apostaban por el progreso frío y el escepticismo, Chesterton defendía la cerveza, la fe y el sentido común con una agudeza letal. Se ganó el apodo de Príncipe de la Paradoja, porque tenía el don de dar vuelta a una idea aceptada para revelar una verdad oculta. Para él, la locura era perderlo todo menos la razón. Era legendariamente distraído. Se cuenta que una vez envió un telegrama a su esposa que decía: «Estoy en el Market Harborough. ¿Dónde debería estar?». Sin embargo, detrás de ese caos habitaba una mente de una claridad afilada. Su gran creación, el padre Brown, nació como una respuesta directa a Sherlock Holmes. Mientras Holmes resolvía crímenes mirando cenizas de tabaco y huellas en el barro, que era el método científico, el padre Brown los resolvía mirando dentro del alma humana. Su detective es un cura pequeño y aparentemente ingenuo que atrapa a los criminales no porque sea más listo, sino porque entiende mejor el pecado. El cuento que hoy les voy a compartir es la primera aparición de este personaje. Y aquí podemos ver el duelo entre el criminal más hábil de Europa y este sacerdote que, solamente armado con un paraguas y su entendimiento del corazón humano, logra lo imposible. De Chesterton, La Cruz Azul. Entre la cinta plateada de la mañana y la cinta verde y resplandeciente del mar, el barco arribó a Harwich y soltó, como si fueran moscas, a un enjambre de gente entre la que el hombre a quien debemos seguir no destacaba en lo más mínimo, ni tampoco lo pretendía. Nada en él era extraordinario, salvo el ligero contraste entre su alegre y festivo traje de veraneo y la seriedad oficial que había en su rostro. Su ropa era de un gris pálido, llevaba un clavel en el ojal y un sombrero de paja, pero su cara, morena y recortada, se parecía a la de esos gobernantes extranjeros que vemos en los grabados. Tenía ese tipo de belleza que inspira respeto y hasta cierto temor. Y en efecto, era un hombre a quien mucha gente temía. Se llamaba Valentín y era el jefe de la policía de París y el detective más famoso del mundo.
Venía de Bruselas a Londres para hacer el arresto más importante del siglo. Flambeau estaba en Inglaterra. La policía de 3 países había seguido la pista de este gran criminal, desde Gante hasta Bruselas y desde Bruselas hasta el puerto de Harwich. Pero allí se había perdido el rastro. Valentín, sin embargo, estaba seguro de que Flambeau aprovecharía la confusión del Congreso Eucarístico que se celebraba en Londres para ocultarse entre la multitud de sacerdotes y extranjeros que invadían la ciudad. Flambeau era un coloso del crimen, no era un ladrón cualquiera. Era un artista, un acróbata, un gigante de fuerza descomunal, capaz de saltar de un edificio a otro con una maleta bajo el brazo o de pararse de cabeza con una sola mano. Sus hazañas eran legendarias, tan fantásticas como las de un personaje de cuento de hadas, pero siempre centradas en robos ingeniosos y grandiosos. Valentín era un escéptico y no tenía simpatía por los curas, pero al bajar del tren en la estación de Liverpool Street, en Londres, se fijó en uno muy peculiar. Era un curita muy bajo, de cara redonda y aspecto de bobalicón, que llevaba varios paquetes de papel marrón y un paraguas grande y raído que se le caía constantemente. Parecía el ser más indefenso y provinciano del mundo. Valentín lo vio intentar comprar un billete, perder los paquetes, recoger el paraguas y armar tal lío que el detective, movido por una mezcla de piedad y curiosidad profesional, se fijó en él. El curita explicó a todo el mundo que tenía que cuidar con mucho celo uno de sus paquetes, pues contenía algo de plata con piedras azules. Un hombre así es una invitación al robo, pensó Valentín. Si Flambeau anda cerca, este cura no durará ni 5 minutos. Valentín, sin nada mejor que hacer por el momento, decidió seguirlo a cierta distancia. El curita subió a un autobús hacia Hampstead. Valentín subió detrás. El curita se bajó en una zona de restaurantes baratos y entró en uno. Valentín esperó afuera unos minutos fumando un cigarrillo, luego entró. Se sentó en una mesa, pidió un café y empezó a leer el diario. El curita ya se había marchado. Valentín estaba a punto de pagar e irse cuando observó que el salero de su mesa estaba lleno de azúcar y el azucarero lleno de sal. Qué extraño, pensó, un descuido curioso. Llamó al camarero y le señaló el error. El camarero se puso rojo de ira. «¡Ay, no otra vez!», se quejó. «Hoy ha estado aquí ese cura loco, me ha vuelto todo al revés». «¿Qué cura?», preguntó Valentín con interés. «Uno pequeño y torpe. No solo cambió la sal y el azúcar, sino que hizo algo peor. Mire allí». El camarero señaló una pared pálida donde había una gran mancha oscura y húmeda. «Tiró la sopa contra la pared», dijo el camarero. Se levantó de golpe, cogió el plato y lo arrojó allí como si nada. Y luego pagó la cuenta y salió corriendo antes de que pudiéramos detenerlo. Valentín se puso en pie de un salto. Había algo en aquel absurdo comportamiento que le olía a pista. Flambeau era una artista de lo grotesco, y aquel cura bobo con piedras azules en el bolsillo era la víctima perfecta. Pagó y salió a la calle. Miró a un lado y a otro. A lo lejos vio el paraguas raído del cura doblando una esquina. Corrió tras él. El rastro lo llevó a una frutería. El cura no estaba allí, pero el frutero estaba furioso. «¿Ha estado aquí un cura pequeño?», preguntó Valentín. «Sí», gruñó el frutero, «un loco. Entró, tiró mis manzanas al suelo y luego cambió los carteles de precio. Puso la etiqueta de las nueces en las naranjas y la de las naranjas en las nueces. Mire». Valentín miró y vio que efectivamente los carteles estaban cambiados. «¿Hacia dónde fue?», preguntó. «Hacia el parque subiendo la colina, hacia Hampstead Heath. Pero antes entró en aquel otro restaurante de allí, el de las ventanas grandes». Valentín entró en el segundo restaurante. Estaba más concurrido. Se acercó a la barra y preguntó si había estado allí un cura pequeño. «Sí», dijo la camarera. «Estuvo aquí hace media hora. Comió un poco y luego hizo algo espantoso». «¿Qué hizo?», preguntó Valentín. «Rompió la ventana», dijo la mujer señalando un cristal estrellado en la fachada. «Le cobré la cuenta, me dio dinero de más y me dijo: esto es para pagar la ventana». Y antes de que yo pudiera preguntar nada,
levantó su paraguas y ¡cac! Rompió el cristal y salió corriendo. Valentín estaba electrizado. Aquel cura no estaba loco. Aquel cura estaba dejando un rastro deliberado. ¿Pero para quién? ¿Y por qué cometer delitos menores para llamar la atención de la policía? Siguió subiendo hacia Hampstead Heath, el gran parque salvaje del norte de Londres. El sol empezaba a ponerse y el cielo se teñía de oro y púrpura. A lo lejos, en un banco, aislado bajo unos árboles, vio dos figuras negras recortadas contra el cielo. Eran dos sacerdotes. Uno era alto, robusto y caminaba con elegancia. El otro era el pequeño cura de los paquetes. Valentín se acercó sigilosamente, escondiéndose tras los troncos de los árboles, arrastrándose entre los matorrales. Necesitaba oír de qué hablaban. El cura alto estaba hablando con una voz grave y culta. «Es una teología muy interesante», decía el alto, «pero usted olvida que la razón también es un don de Dios. La razón nos eleva sobre las bestias». «Ah, la razón», respondió el pequeño con voz suave. «La gente acusa a la Iglesia de rebajar la razón, pero es al revés. Solo la Iglesia afirma que Dios mismo está atado a la razón. El loco es el que ha perdido todo menos la razón. El loco razona en el vacío». Siguieron caminando y debatiendo sobre filosofía, sobre el universo, sobre las estrellas. Valentín estaba perplejo. ¿Eran simplemente dos clérigos charlando? ¿Se había equivocado? Pero entonces el cura alto se detuvo en un claro en el bosque, lejos de cualquier mirada. Se volvió hacia el pequeño y su actitud cambió por completo. Ya no era un sacerdote amable, se inclinó sobre el otro como una torre amenazante. «Basta de charlas», dijo el alto con voz dura. «Deme la cruz azul». «¿Qué cruz?», preguntó el pequeño parpadeando. «No se haga el tonto, sé que la tiene usted, sé que la lleva en uno de esos paquetes. Soy Flambeau y he venido por ella. Estamos solos aquí. Démela ahora mismo o se la quitaré por la fuerza y le romperé el cuello». El pequeño cura no retrocedió. Suspiró profundamente, dejó caer el paraguas y se sentó en el tronco de un árbol caído. «No la tengo», dijo con calma. «Sabía que usted era Flambeau desde que nos encontramos en el tren». «¿Cómo?», rugió el gigante. «Nadie me ha descubierto nunca. Mi disfraz es perfecto». «Ah, sí», dijo el cura, «pero verter la sopa, cambiar las etiquetas de las nueces y romper la ventana son cosas que llaman la atención, ¿no?». Flambeau lo miró estupefacto. «¿Usted hizo todo eso para qué?». «Para que la policía me siguiera», dijo el padre Brown. «Sabía que si hacía cosas raras, alguien vendría detrás. Y en cuanto a la cruz, bueno, no la tengo». «Miente», gritó Flambeau. «Vi cómo se palpaba el bolsillo». «La tenía», admitió el cura, «pero cuando entramos en aquella confitería para enviar una carta, cambié los paquetes. Usted no miraba. Envié la cruz de zafiros por correo a un lugar seguro en Westminster y me quedé con este paquete que es idéntico, pero solo tiene papeles y plomo». «¡Maldito enano!», gritó Flambeau, abalanzándose sobre él como un tigre. «¡Me las pagarás!». «No, no lo haré», dijo el padre Brown sin moverse. «Y tampoco estamos solos». En ese momento, Valentín salió de detrás de los árboles con dos policías uniformados. Flambeau se detuvo en seco. Era un hombre inteligente y sabía cuándo había perdido. Miró al pequeño cura, luego a los policías y luego otra vez al cura. Se relajó y soltó una carcajada haciendo una reverencia irónica. «Me rindo», dijo. «Pero dígame una cosa, padre, antes de que me lleven. Mi disfraz era perfecto. He estudiado teología. Hablé como un obispo. ¿Cómo supo que yo no era un cura de verdad?». El padre Brown recogió el paraguas del suelo, se sacudió el polvo de la sotana y lo miró con sus ojos grandes e inocentes. «Ah», dijo, «usted atacó la razón. Dijo que la razón no era divina. Eso es mala teología. Y además, ¿además qué?». «Bueno», dijo el padre Brown, «usted dijo que para un católico el universo no tiene sentido si no hay Dios y que la moralidad es relativa.
Un verdadero sacerdote nunca diría eso. Un verdadero sacerdote sabe que el bien y el mal son absolutos. Simplemente supe que usted no era sacerdote porque habló mal del misterio. Valentín se adelantó y puso la mano en el hombro del gigante. Flambeau, dijo el detective, queda usted detenido. ¿Y usted, reverendo? Valentín se quitó el sombrero ante el pequeño cura. Usted es el hombre más inteligente que he conocido en mi vida. El padre Brown se sonrojó. Se ajustó el sombrero y preguntó tímidamente si alguien sabía a qué hora salía el próximo tren para volver a su parroquia en Essex, pues tenía que decir la misa de la mañana. De Gilbert Chesterton, La Cruz Azul. Un fuerte abrazo.